Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Continuamos esta semana con los temas de repaso que venimos haciendo desde el inicio de clases. Antes que nada, agradecerles como siempre que estén del otro lado acompañándonos, que gracias a ustedes podemos seguir en esta capacitación. Así que muchísimas gracias por estar siempre, por acompañarnos. Bueno, vamos a seguir la clase de hoy con anteposición. Vamos a ver también superposición, posposición y enlaces mediales. Ya la semana que viene vamos a empezar con tema nuevo, Dios mediante, que va a ser el tema de partículas o preposiciones. Y bueno, en el aula ustedes tienen como recurso didáctico lo que Mauro les subió, que son ese trabajo en Word que por ahí les sirve de guía para poder acordarse, para poder recordar, ¿no es cierto?, todo lo que vimos el año pasado con estos temas. También tienen los videos, así que les recomiendo que miren para poder seguir practicando, ¿sí? Es muy importante que ustedes recuerden y que puedan aplicar todo esto para eh, seguir con el programa que tenemos pendiente. Hoy vamos a hacer entonces la anteposición de círculos y elipse. Como su palabra lo indica, anteponer significa poner delante de ganchos iniciales los círculos y las elipses, ¿sí? Y para eso vamos a recordar lo que venimos dando, y que podemos ver que el ganchito R, ustedes recuerdan que en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, el ganchito R va a la izquierda y el ganchito L va a la derecha, ¿sí? El ganchito final N va a la izquierda, el ganchito final R a la derecha. En los horizontales, el ganchito inicial R va hacia abajo y en el rasgo R vocal también va hacia abajo. En cambio, en el ganchito inicial L tenemos el ganchito hacia arriba, lo mismo que en el rasgo R vocal. Esto en cuanto a los rectos. Y en los curvos sabemos que el ganchito L es más ampliado que el ganchito R, ¿sí? Ustedes eso ya lo vimos, entonces es para simplemente recordar, porque ahora a estos rasgos es lo que vamos a anteponer o superponer los circulitos, los círculos y las elipses. Y tenemos la anteposición. En este caso, para el ganchito inicial L vamos a utilizar en los rasgos rectos y en los rasgos curvos, ¿sí? La anteposición entonces va a ir, fíjense cómo tenemos acá, antepuesto, primero dibujamos el circulito y después el rasgo. Y para el ganchito inicial L vamos a utilizar en todos. En cambio, para el ganchito inicial R, solamente en los rasgos curvos. ¿Sí? Y fíjense cómo se nota el circulito dentro del ganchito. Se tiene que notar, tiene que quedar antepuesto. Esto cuando se trata de circulitos. Después con los ejemplos vamos a ir viendo mejor. ¿Qué pasa cuando tenemos los círculos y las elipses? Fíjense cómo quedan antepuestos los círculos y las elipses, ¿sí? Primero dibujamos el círculo en este caso y después el rasgo. Primero dibujamos la elipse y después el rasgo. Lo mismo en los rasgos rectos, ¿sí? Entonces,
todos estos círculos y elipses se anteponen a los rasgos. Y nosotros sabemos que la colocación va a ser la misma que la del circulito, que la de círculos. A la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, ¿sí? Arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. La posición no varía, la de la anteposición no varía, va del mismo lado que los círculos, ¿sí? Fíjense, acá les voy a mostrar cómo se nota, a ver si podemos ver, que el circulito, cuando va solito del lado de la derecha, ¿ven? Circulito a la derecha, arriba y en la concavidad. Las elipses también del mismo lado, a la derecha, ¿sí? Y en la concavidad de los rasgos. En el ganchito L, sabemos que el ganchito L va también a la derecha, arriba y en los curvos en su concavidad. Y con anteposición es lo mismo, fíjense cómo nos queda del mismo lado, simplemente que le agregamos el circulito, ¿ven? Que queda dentro del ganchito. Cuando comienza el circulito, primero se traza el circulito y después el rasgo. Y la posición la va a dar la primera vocal, o sea, la vocal que está con el circulito. Y acá vamos a ver en este ejemplo, sable, ¿sí? Sable. El circulito es sa. La A es la que me indica la posición. Ble es el rasgo con el ganchito inicial L, ¿sí? Entonces vamos a hacer, acá lo voy a hacer en grande, en primera posición, sable. Me va a quedar así, ¿sí? Sable. Vamos a ir viendo en, en este que se ve mejor. Acá, lo voy a dibujar acá. Sabe, en primera posición, me va a quedar así. Y sable mantiene la posición, pero el circulito queda dentro del ganchito L. Y como les decía, fíjense en sesionar, acá tengo círculo mayor, entonces voy a hacer de la siguiente forma, sesionar, ¿sí? En segunda. Seccional, me va a quedar así. El gancho es más amplio, acá tengo R inicial y acá tengo L inicial, ¿sí? Y con las elipses también va a quedar afuera y me va a quedar de la siguiente forma. Primero la elipse, acá en primera posición y me va a quedar de esta forma. Porque sabemos que en las elipses esta E es invariable y la que me indica la posición es la A. Entonces el rasgo va en primera posición. ¿Sí? En subsanar, fíjense cómo subsanar. Lo vamos a hacer de esta forma, sociable en tercera por la O, estival va a ir en segunda posición, toca el renglón, ¿sí? En el círculo mayor y en las elipses, entonces queda afuera del rasgo, como vemos acá en estos ejemplos. En el circulito va adentro, ¿sí? Vamos a hacer más ejemplos para recordar. Sutil,
¿sí? ¿En qué posición va a ir? En tercera. Voy a ver, acá lo voy a hacer mejor, sutil. ¿Sí? En tercera posición. Siglo, en segunda. Cereal, en segunda. Civil, en segunda. ¿Ven cómo queda dentro del ganchito L? Señal, en segunda posición. Sable, como ya vimos, en primera. Soplo, en tercera. Samuel, en primera, con comillitas, porque es nombre propio. Seccional, sociable. Sublime, estival, en segunda. Estacional, fíjense cómo vamos a hacer. Estacional. Primero la elipse, el circulito y nal, ¿sí? Estéril, me va a quedar estéril en segunda, ¿sí? Primero la elipse y después escribo ril. Estatal en primera. Y en extremar y estrellar, fíjense que acá tenemos elipse mayor, ¿sí? En estos casos, recuerdan ustedes que habíamos dicho que la posición, siempre que tenemos en extremo, por ejemplo, me marca la posición, la primera vocal. En todo lo que sea elipse grande, yo tengo en cuenta la primera vocal. En estos casos, cuando tenemos anteposición, vamos a tener en cuenta la tercera vocal, ¿sí? También vimos eso. Entonces, extremar, mar me tiene que quedar arriba del renglón. Yar me tiene que quedar arriba del renglón, ¿sí? En este caso no es la primera vocal la que me marca posición, sino la tercera vocal, la vocal que acompaña al rasgo. ¿Mm? Y vamos a hacer extremar y estrellar. Me va a quedar de esta forma, ¿sí? Eso es para que vayan recordando. Nosotros habíamos visto también, por ejemplo, cómo habíamos hecho un cuadro comparativo donde teníamos estaba y estable. Mantiene la posición y mantiene el lado de la colocación de los círculos y las elipses, que es a la derecha. La diferencia es que cuando tenemos círculo mayor y elipses, queda fuera del rasgo. Lo dibujamos primero y ahí podemos ver en la pantalla otros ejemplos, ¿sí? Estacionarse, sellar, ciclón, establecer, estreñir. Todos estos ejemplos que tenemos ahí de anteposición, ustedes repítanlo muchas veces y en voz alta, como siempre les digo, para que se les quede, ¿sí? Háganlo, practiquen. Bueno, vamos a ver ahora. Esto es en cuanto a la anteposición de ganchitos iniciales L y R, ¿sí? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Pueden hacerlo, chicos, sin problema. Por favor, si ustedes tienen dudas, no saben cómo se escribe una palabra o quieren consultarme algo, o escriben en el chat o me preguntan por micrófono. Eh, Bueno, estoy profe, acá, sí, sí. en estacionar pongo la elipse, el circulito S y NAR. Perdón, ¿cómo decís, Nati? En estacionar tenemos la elipse, después Sí. tenemos circulito y después viene NAR. La elipse, vamos a dibujar de nuevo. Estacionar. Vamos a hacer la elipse pequeña antepuesta al ganchito L o R. Se traza del mismo lado en que lleva el gancho. ¿Sí? En este caso sabemos que estacionar es la segunda vocal, la que indica la posición, entonces va a ir en primera posición. ¿Sí? Estacionar, yo voy a hacer, acá lo voy a hacer en grande, estacionar en primera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo estimar, estimar, fíjense que yo puedo hacer la elipse, acá tiene que ir en segunda posición. Me va a quedar estimar. ¿Mm? Estimar. Si yo escribo Estocolmo, primero la elipse en tercera posición, Estocolmo, de esta forma. Lo que les decía con respecto a la elipse grande antepuesta al ganchito, se antepone solamente cuando el rasgo a que se aplica el ganchito es curvo, como vemos en los ejemplos, extremar, estrellarse, estrenar, estreñir, extrañar, son todos rasgos curvos, ¿sí? Extremar, voy a hacer extremar, extremar, de esta forma, ¿sí? Estrenar, fíjense cómo voy a hacer estrenar. Primero la elipse, que lo estoy haciendo grande para que ustedes lo vean. Estrenar, estrenar, ¿sí? En primera posición, porque esta es la que me indica la posición. Extrañar, extrañar. Primero la elipse grande y después el rasgo. Extrañar. Me va a quedar así, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a la superposición. La superposición de círculos y elipses solamente es aplicable a los rasgos rectos, ¿sí? Superponer quiere decir que voy a poner encima de los ganchitos a los círculos y a las elipses, o sea que yo los voy a tapar. ¿Mm? Y vamos a ver acá, fíjense que la superposición de círculos y elipses, cuando tenemos ganchito inicial R y ganchito final N, lo vamos a hacer solo en rasgos rectos, ¿sí? Y vemos que se coloca del mismo lado que el ganchito inicial R, que era a la izquierda, ¿ven? Este es el ganchito R. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a tapar, lo voy a superponer, ¿sí?
lo voy a superponer. Nosotros sabemos que el circulito va siempre del lado de la derecha, pero ¿qué va a pasar ahora? Cuando tengamos superposición con ganchito inicial R, ¿m? ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a la izquierda, lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Lo vamos a dar vuelta. Y vamos a ver con los ejemplos. Fíjense que si yo tengo, habíamos dado también esto, si yo tengo cita, el circulito va a la derecha, en cambio si tengo citar, lo doy vuelta. ¿Y qué pasa ahí? Al ponerlo del lado de la izquierda me indica que tengo el ganchito inicial R, ¿sí? ¿Se acuerdan que dimos esto? Sí, Por sí, profe. ejemplo, por ejemplo, si tengo sabe, voy a hacer sabe de esta forma, pero si yo digo saber, lo voy a dar vuelta y voy a tapar el ganchito R inicial y me va a quedar de esta forma. Sabe a la derecha y saber me va a quedar a la izquierda. ¿Sí? Y tenemos que recordar que solamente es aplicable a los rasgos rectos. Entonces tenemos que el ganchito inicial R consiste en trazarlo del mismo lado que el ganchito R, a la izquierda, en todo lo que sean rasgos rectos, verticales y oblicuos. Y si es horizontal, fíjense, por ejemplo, si yo digo saca y si digo sacar. Saca, el circulito me queda arriba y sacar me va a quedar abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo sigue, primero hago el circulito arriba, sigue, me queda así. Pero si yo digo seguir, el circulito me queda abajo, tapa el ganchito inicial R. ¿Qué es lo que vemos así? Que colocado el circulito cubre al ganchito y por eso queda invisible, ¿sí? Fíjense que no se ve, no se ve el ganchito R porque está tapando, pero eso no significa que no tenga valor, sigue subsistente en su valor y nos indica que acá tenemos un ganchito inicial R. Vamos a hacer ejemplos para recordar. Citar, bueno, me va a quedar en segunda posición, citar. Ceder, este fino, ceder, grueso. La T fina, la D gruesa. Los dos en segunda posición. Cerrar, ¿sí? Me va a quedar de esta forma. Cerrar. Rasgo R ascendente hacia arriba y acá tapo el ganchito R. Es como que escribo cerar, saber en primera, sacar, seguir, suceder. Fíjense cómo con los círculos y con las elipses también nos queda del lado de la izquierda. Si yo digo sucede, el círculo va a la derecha, pero si digo suceder, el círculo va a la izquierda y me queda así. Exterior, pues me va a quedar trazado de la siguiente forma. Primero la elipse y después la R. ¿Sí? Exterior, yo lo voy a escribir de esta forma. Suscribir,
En tercera posición, debajo del renglón, tapo, suscribir. Superficie. Fíjense, acá, superficie. Del lado de la izquierda, tapo el ganchito inicial R. Cítrico. A la izquierda, cítrico. Estudiar. Acá en tercera posición, la E es invariable, la U me indica la posición. Si yo digo estudia, la elipse va a la derecha, pero si digo estudiar, me queda de esta forma. Sastre, en primera posición. Susurrar, en tercera posición. Sacrificio, en primera posición. Sacrificio. ¿Sí? Entonces, para los circulitos, para los círculos y para las elipses, se procede de igual manera. Va a la izquierda, va del lado del ganchito R. ¿Estamos? Tenemos también la superposición medial y vamos a ver en estos ejemplos cómo nos quedan las palabras cuando tenemos superposición medial. Fíjense ahí en la pantalla, solamente es aplicable a los rasgos rectos, ¿sí? Y tenemos superposición al ganchito R, como vimos recién los ejemplos, y superposición con ganchito R en sílaba medial. Y fíjense con esta palabra pesca, que cuando tengo dos rasgos que tienen diferente orientación, que van para diferente dirección, entonces el circulito me queda en el vértice exterior. En cambio, en pescar, fíjense cómo me va a quedar dentro del ganchito R. Me va a quedar tapado y me va a quedar del lado del circulito. ¿Ven? Del mismo lado que colocamos siempre el circulito, simplemente que al ganchito R no lo vamos a ver porque va a estar superpuesto por el circulito. Vamos a ver con los ejemplos. Como les decía, pescar me va a quedar pescar. Fíjense, ¿sí? Es como que yo hago car, fíjense, car. Ahí tengo car, la tengo P. ¿Qué hago yo? Tapo. Entonces me queda pescar. En segunda posición por la vocal E. Atascar. En primera posición, atascar. Chispear, fíjense cómo lo vamos a hacer. Chisper. Las dos vocales ya están dentro del ganchito R. Atesorar. Acá en este caso es la E la que me indica la posición. Entonces toca el renglón, va en segunda. Atesorar. Juzgar. Clausurar. Perseguir. Despreciar. Apresurar. Disgregar. Disgregar. Ahí tengo otro ganchito inicial R. ¿Sí? Esto es cuando tenemos la superposición con ganchito R en sílaba medial. Muy bien.
También tenemos la superposición al ganchito final N, como vemos acá en la camarita, y también en la pantalla, ¿sí? Fíjense, seguimos y sabemos que solamente se aplica en rasgos rectos. Y fíjense cómo me va a quedar el ganchito final N. Lo voy a tapar al ganchito N, ¿sí? Y vamos a ver con los ejemplos. Sin ganchito N, yo voy a escribir casa, como termina en vocal, con escape. Cansa, que lleva N, voy a escribir para abajo, tapo, can, ahí dice can, tapo, y fíjense, termina en vocal con escape, cansa. En casas y cansas para abajo. Casase, y acá tenemos el moñito para arriba. Fíjense que ahí dice casa para arriba, se. Yo hago el moñito. Primero hago el circulito arriba y después el otro circulito. En cambio, en cansase me va a quedar primero, ahí tengo can. Primero hago el circulito para abajo, tapo la N y hago el otro circulito. ¿Sí? Tapo la N y hago el otro circulito. En casaces, fíjense que ahí tenemos círculo mayor, subcírculo máximo. Entonces va a ser el circulito dentro del círculo. Y me va a quedar así, casaces. En cambio, en Kansas es como tengo N, me va a quedar para abajo, primero Kansases. ¿Ven? ¿Ven cómo me queda el, el rasgo en el plural? El circulito queda dentro del círculo. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos que escribir la palabra prensaseis. ¿Ven? Yo tapo ahí con el circulito, yo tapo el ganchito N. Lo mismo en vergonzosos. Vergonzosos. ¿Ven cómo me queda? Y ahí más abajo vemos que en rasgos de igual dirección, ¿sí? En la superposición al ganchito N medial, fíjense, cuando tenemos rasgos de igual dirección, el circulito queda sobre el ganchito, ¿sí? O sea, a la izquierda. Y vemos en el ejemplo, trazado va a la derecha, no tiene N, ¿sí? Se respetan las reglas de colocación del circulito. En cambio, en transado va a ir a la izquierda, ¿sí? Corre y se escribe de esta forma porque los dos tienen la misma dirección, ¿sí? Vamos a hacer acá los ejemplos. Trazado, fíjense, voy a hacer de esta forma. En cambio, transado va a ir a la izquierda, tapo el ganchito N. Pesaba a la derecha y pensaba a la izquierda. Tránsito a la derecha sin N, en cambio tránsito a la izquierda y tapo el ganchito N. Y en algunos casos, ¿sí? En algunos casos, en rasgos de distintas dirección, cuando el ganchito N se superpone con el circulito S, vamos a indicar con un pequeño escape, ¿m? Que eso nos va a decir que ahí hay una vocal. Por ejemplo, pesará, fíjense la diferencia acá, pesará, ¿sí? El circulito se traza en el vértice exterior.
En cambio, en pensará, el circulito lleva un pequeño escape para que el ganchito sea visible. Pensará. Me va a quedar así. Decimos, ¿eh? Y dancemos. Trazará sin N y transará con N, le hacemos un pequeño escape. ¿Ven? Entonces acá tenemos que esta es la superposición medial al ganchito N con rasgos de igual dirección y con rasgo de diferente dirección. ¿Sí? ¿Cómo se traza? Vamos a hacer más ejemplos acá con palabras que son sin N y con N. Quise, fíjense, esta es la superposición al ganchito final N. Hice y 15 para abajo. Dese sin N y vence del otro lado. Pieza a la derecha y piensa, ahí dice pien. Cierro, termina con vocal escape, termina con vocal escape. Librase, librase, me queda así, circulito final a la derecha, en cambio en libranza me va a quedar a la izquierda. ¿Ven? Presidiese, presidiese. Tenemos circulito final a la derecha, en cambio en presidencia me va a quedar de esta forma. ¿Ven? Presidiese sin N, presidencia, tapo el ganchito N final. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos la posposición. ¿Qué significa posposición? Poner después de ganchitos finales a los círculos. ¿Sí? Y se utiliza en círculos, solamente en círculos, en ganchito final N, solo en rasgos curvos. Y en ganchito final R, solo en rasgos rectos. Fíjense acá en la camarita cómo me queda la posposición cuando yo tengo ganchito final N. ¿Sí? Se nota el ganchito. Primero hago el ganchito y después hago el circulito. Y cuando tengo el ganchito final R, fíjense, también se nota esto en rasgos rectos. Y ahí vamos a ver los ejemplos. Lanza en primera posición, comienzos, inmenso, ambulancia, ambulancia, balanza, remanso, y cuando tenemos ganchito final N en rasgos curvos. Ahora fíjense en ganchito final R en rasgos rectos, cómo nos queda. Traerse, traerse. Alegrarse. Nublarse. Lograrse. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de posposición.
En los enlaces mediales, estas combinaciones de signos de enlaces mediales, vamos al otro, acá tenemos círculos y elipses y ganchitos en enlaces mediales. Cuando en sílaba intermedia el circulito, un círculo o una elipse se encuentran con los ganchitos iniciales R o L, se pueden trazar en el interior o fuera de los ganchitos. ¿Por qué dice esta forma? Porque tiene una característica importante este tema de los enlaces mediales, que no tiene una regla específica, ¿sí? No tiene una regla determinada que diga que de tal forma se debe escribir. Entonces, lo que ustedes tienen que optar es en el momento de escribirlos, cuando se encuentren con este tipo de palabras, tratar de hacerlo en forma rápida y que tomar ese ejemplo que escriben para escribirlo siempre, ¿sí? Algunos siguen las mismas reglas de colocación, o sea, que el circulito va a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Cuando tenemos un rasgo curvo y un rasgo curvo va en el curvo. En algunos casos se aplica, pero en otros casos no se aplica esa regla, ¿sí? Y se van a dar cuenta después con los ejemplos. Entonces, decimos que estas son combinaciones de signos que debido a su estructura, debido a su forma de escritura, presentan variantes, ¿sí? Hay casos posibles de escritura. Entonces, por ejemplo, fíjense en la palabra textual, ¿m? Como tenemos acá. Textual, yo voy a hacer así, de esta forma. Acá puede decir textual o puede decir textil también. ¿Cómo me voy a dar cuenta si va textual o si va textil? Por el contexto de la oración. Y fíjense que en textual se respeta esto que les decía yo, que el circulito va a la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Pero después con otros ejemplos nos vamos a dar cuenta que puede quedar del otro lado, que puede quedar a la izquierda, ¿sí? Fiscal, fíjense cómo vamos a hacer fiscal, damos toda la vuelta, fiscal. Personal, adicional, mezclar. Y acá les voy a mostrar que si yo digo, fíjense que mezclar lo tenemos ahí, creo, en un ejemplo. Fíjense cómo lo hago yo. Pero fíjense cómo está escrito en la primera fila, en el último, la última palabra. Si yo hago mezclar de esta forma, mezclar, como vemos acá, fíjense cómo hice acá y fíjense cómo hice más abajo. Mezclar y mezclar. Acá di toda la vuelta y acá le puse el circulito, lo voy a hacer de nuevo para que ustedes vean. Mezclar, ¿sí? O mezclar. ¿Vieron? Las dos formas, está bien escrito. Lo que corresponde es esta, ¿sí? Pero si yo hago así, está bien. Por eso les digo, yo, por ejemplo, si yo tengo que escribir, yo lo escribo de esta forma. ¿M? Pero si ustedes deciden que quieren hacerlo así, está bien. Musical, fíjense cómo vamos a hacer musical. Musical, yo lo hago. En tercera posición abajo, yo lo puedo hacer musical, lo mismo así, o lo puedo hacer musical. ¿Ven? A esto se refiere cuando dice que no hay una regla determinada. Recibir, yo lo hago, recibir. Pero si yo quiero hacer recibir,
escribir de esta forma, está bien, ¿sí? Si yo quiero seguir con las reglas de colocación, de que el circulito en los rasgos eh, rectos, verticales y oblicuos van arriba, yo lo puedo hacer así, pero si yo lo hago para abajo y ahí le engancho el ganchito inicial R, entonces está bien. ¿Se entiende? Secuestran, vamos a escribir, secuestran, fíjense cómo me queda, secuestran. Con ganchito final N. Y acá vamos a tener el ejemplo de adiestrar. Profe, perdón, ¿en se encuentran no hay una elipse final? ¿En cuál? ¿En secuestran? En Sí. secuestra, si yo escribo secuestra, sí va, Ah, sí, sí. pero como tiene la N final, entonces fíjate cómo me queda secuestran. Y si yo digo secuestrar, me va a quedar el ganchito R final del otro lado, secuestrar. Secuestran, tengo que ponerle el ganchito final N. Si yo digo secuestrable, fíjense, después vamos a ver también, creo que tenemos por ahí la palabra secuestrable. Acá tenemos secuestrable, fíjense cómo voy a hacer secuestrable. Secuestrable, ¿sí? Y fíjense, secuestran, y si yo digo secuestrar, voy a escribir secuestrar. ¿Mm? Y secuestran con N, Sí, me vamos queda a de esta la... forma. Y esto es lo que le decía hoy. Adiestrar, fíjense cómo voy a escribir adiestrar. Me quedó el circulito a la izquierda. En cambio, en textual me quedó a la derecha. ¿Ven? Textual o textil. Yo lo hago de esta forma y sin embargo acá en adiestrar, lo voy a dibujar de nuevo. A10, ahí hago mi ganchito trar. ¿Sí? Mezclar, rastrear, postrar, ¿sí? Y después tenemos los círculos y las elipses que se adhieren a los rasgos, respetando las reglas de colocación final. Y fíjense cómo me queda, por ejemplo, decimal. Deci, pongo acá de este lado el circulito a la derecha y escribo mal. Estos son los verdaderos enlaces mediales porque se van y vuelven los ganchitos, los círculos con el ganchito. Seleccionar, seleccionar. Sobresalir, sobre, a la derecha dibujo el circulito y lir acá. ¿Sí? Lo voy a hacer en grande acá, sobresalir. Fíjense cómo me va a quedar sobresalir. Hago sobre salir. ¿Sí? Seleccionar. ¿Sí? Lucifer. Voy a hacer Lucifer. Realizable. Realizable. Fusilar. ¿Sí? ¿Ven? Ese enlace de rasgos que me queda. Entonces, por eso se llama enlaces mediales. Acá vamos a hacer, tenemos los ejemplos, Lucifer, fusilar y realizable, ¿sí?
En algunos casos, cuando es muy necesario, se le puede hacer un pequeño, casi invisible escape. Fíjense cómo vamos a hacer, por ejemplo, la palabra reseñar. Reseñar, ¿sí? Sensacional, sensacional. Procesable, procesable. Graciable, me va a quedar así. Nacional, excepcional, excepcional, secuestrable, fíjense cómo me queda, secuestrable. Y tenemos que estas palabras, secuestrable, rastrillar, costillar, suministrador, son como excepciones, ¿sí? Son como excepciones donde nosotros podemos escribir de esta forma. Rastrillar, costillar, suministrador. ¿Mm? Estas son como excepciones, palabras que podemos incluir. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer un dictadito, así que Profe, prepárense. disculpe, ¿le puedo Sí, hacer una consulta? Buen día. La palabra desechar, de repente la estaba mirando en la filmina acá en el Power y no sé si el circulito está en su lugar correcto o yo estoy copiando mal, porque yo creo que, no sé, DC tendría que salir de DC hacia abajo y hacerle tar, ¿ves? O yo estoy mal. en decimal, No, desechar, la palabra desechar, perdón, está acá en el Power. No ajá, sé si no lo estoy entendiendo bien. ¿Lo des- podría hacer? desechar, fíjate que Sí, eso es lo que no, te... nada más. Mira, Sí, vamos a escribir desechar. sí, Fíjate que yo voy a hacer. Desechar, puedo hacer así, sí. desechar, no cumple en este caso la regla de colocación, ¿no es cierto? Ah, Porque el circulito va ah, a la derecha si tenemos que cumplir. Pero si yo hago desechar, es ahí. ¿sí? Si yo hago de esta forma, ¿Está mal? está bien también, ¿me Ah, entendés? ah, Yo lo sí, hago así, también lo puedo hacer. está bien. Esta es la forma más rápida. Cuando Claro. te encuentres con esta palabra y tengas velocidad, lo vas a escribir de Sí, esta forma, porque es la forma más rápida que esta. Por eso está bien. escrita de esa. Porque Fíjate como que, suele hacer, cuando lo dibujamos a la N, lo hacemos de ese lado, bien, entonces yo no quisiera confundirme, de repente me quedé ahí trabada. claro, sí. Gracias por la aclaración. Por eso es justamente, yo le explicaba que se puede hacer como no tiene regla definida. Si vos lo querés hacer de esta forma a la derecha y ahí acechar, podés hacerlo, pero vas a tardar más, ¿entendés? En el momento en que vos lo tengas que aplicar y te va a convenir 1000 veces hacerlo así. Y si vos te acostumbras a escribirlo de esta forma, siempre lo vas a escribir de esta forma y vas a saber que ahí dice desechar, ¿sí? Lo mismo, a ver, vamos a hacer con cristal, por ejemplo. Cristal, ¿sí? Cristal, yo lo puedo hacer, ahí ven cómo me queda cristal. Cristal, ¿sí? Se nota el ganchito L, se nota en esta palabra. Eh, Otro ejemplo, como vos me decías, de presagiar, fíjate que yo escribo presagiar, presagiar, que vamos a escribir presagir. Las dos vocales ya están incluidas en el ganchito final, en el ganchito inicial R, que por más que suene al final, es un ganchito inicial. Y lo vamos a hacer
presagir, ¿sí? Que yo lo puedo hacer presagiar. Acá lo voy a hacer. Presagiar. Lo puedo hacer así. Presagiar. Pero me va a llevar más tiempo. ¿Se entiende? Entonces yo voy a escribir presagiar de esta forma. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, sí, ahora Muy entiendo. bien. Vamos a hacer un dictadito. Un ratito. Para ver si recordamos todo lo que vimos hoy. Terminamos con este Power con unas recomendaciones que dice un ejercicio muy útil para ayudar con la fluidez de la taquigrafía es el ejercicio de repetir palabras. Así el alumno podrá eliminar las dudas y vacilaciones mentales que son el principal factor de retraso y pérdida de palabras a la hora de escribir taquigrafía. ¿Sí? Que es lo que les estoy diciendo. Practiquen en voz alta y repítanlo 1000 veces si es necesario. La capacidad de leer taquigrafía es claramente tan esencial como la capacidad de escribirla. Todo lo que es taquigrafiado debe ser leído y traducido. Una buena lectura en voz alta de taquigrafía es un buen aprendizaje porque funciona mediante el uso de dos sentidos, la vista y el oído, y cada uno se refuerza entre sí. Entonces, estos son unos tips que ustedes tienen que saber y que tienen que aplicar. Así que bueno, con este Power terminamos la parte de repaso, ¿sí? Esto les voy a dictar un poquito de estas oraciones, pero en el aula Mauro después les va a subir eh, más más recurso didáctico y actividad acerca del tema de hoy, de anteposiciones, superposiciones, posposición y enlaces mediales, donde van a tener de nuevo partes teóricas y también para hacer ejemplos de palabras, y van a tener este dictado y van a tener después también la lectura en taquigrafía de otro texto. Vamos con la primera oración. Los españoles sufrieron los estragos de la guerra civil. Los españoles sufrieron los estragos de la guerra civil. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos así? Estragos va en segunda porque es la E la que me indica posición en la elipse mayor. ¿Recuerdan eso? Segunda oración. Anunciaremos que han de abrirse, han con H, que han de abrirse sucursales en el exterior. ¿Sí? ¿Estamos con la segunda oración? ¿Alguna duda? ¿Vieron cómo hicimos sucursales en tercera posición? En este caso se tapa, se superpone y va para abajo. Sucursales. ¿Ven?
La abundancia, tercera oración. La abundancia de las precipitaciones anuncia el verde del bosque. La abundancia de las precipitaciones, acá tenemos ción, terminación ción, le agrego la S, el plural, anuncia, que se vea el ganchito acá, el verde intenso del bosque es, el verde intenso del bosque. Acá también tengo superposición de ganchito final N. Cuarta oración. Pensábamos pasar 15 días de descanso en la vivienda de tía Constanza. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están haciendo igual? Más o menos, algo Sí, parecido. no está. Bien. Después lo van a hacer, traten de hacerlo solos cuando tengan la actividad en el aula. 5. Acaba de aconsejarnos que es mejor ser sociable y establecer buenos modales. Acaba de, fíjense cómo vamos a escribir acon, tenemos prefijo. Acon, los prefijos no marcan posición, acá va a ser esta la que me va a indicar la posición. Aconsejarnos, ¿sí? Y fíjense cómo va el circulito de este lado a la izquierda, que es mejor, todo junto, es mejor ser sociable y establecer buenos modales. La última oración, los témpanos son bloques de hielo que se desprenden de los glaciares. Abarcan grandes superficies. Los témpanos son bloques de hielo que se desprenden de los glaciares. Abarcan grandes superficies.
los témpanos son bloques de hielo, acá la I va engrosada, en tercera posición, que se, abreviatura, desprenden de los glaciares abarcan grandes superficies. Bien. Nos quedó por hacer esta traducción que le voy a dar a Mauro para que escanee y ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Profe, una consulta. La oración 5, usted dijo modales al final, es la Sí, última palabra. sí, se puede Esa no hacer, podríamos, sí, esa no podríamos, sí, perdón, se puede hacer modales, modales, ahí está todo escrito, modales, ¿sí? Pero si lo claro. Eso yo modal, copié, yo en realidad pensé que estaba, exacto, sí. Algo así le hice yo. sí, sí, se puede hacer de esta forma, ¿está bien? Sí, Oh, pensé que me iba re mal. Gracias. no está re bien. Bueno, fíjense que teníamos acá una traducción de estas oraciones, pero ya no nos queda tiempo porque viene la profe Noelia. Así que bueno, van a tener esto después en el aula para poder traducir.